Corea del Norte es un país del que se ha hablado ya mucho. En el internet se pueden encontrar bastantes videos de cómo es este país puertas adentro, pero ese no es el motivo por el cual estamos en este video. Me di cuenta que en internet no existe nada de información sobre los ataques al extranjero que este país ha realizado. Así que en esta ocasión nos reunimos en este canal para hacer un top de los 7 atentados más impactantes realizados por Corea del Norte en el extranjero. Este top irá del caso menos impactante al más impactante, aunque personalmente creo que hay algunos empates. Ya lo verán ustedes. Sin más que decir, empecemos con el top. Número 7. El secuestro de Megumi Yokota. Megumi Yokota nació el 5 de octubre de 1964 en una ciudad costera de la prefectura de Niigata, en Japón, siendo la hija mayor de Shigeru, fallecido en 2020, y Saki Yokota. Tuvo dos hermanos menores, los gemelos Takuya y Tetsuya. El 15 de noviembre de 1977, Megumi, de entonces 13 años, fue a la escuela como de costumbre. Aquel día, Megumi notificó a sus padres que regresaría a casa tarde, puesto que se iba a quedar a entrenar bádminton. Megumi había dicho que regresaría a las 7 de la noche, pero no fue así. La familia la esperó más tiempo, pero Megumi nunca regresó. Asustados, notificaron a la policía, quienes no pudieron hacer nada por encontrarla ni pudieron encontrar pista alguna de qué le pudo haber sucedido. Durante años, la familia de Megumi no tuvo ninguna pista sobre cuál pudo haber sido el paradero de su hija. La familia de Megumi no habían sido los únicos que habían perdido a un familiar en una desaparición sin explicación. Tal fue el caso de múltiples familias que empezaron a atar cabos sueltos para culpar a Corea del Norte. Dos japoneses que sobrevivieron a un intento de rapto mencionaban que habían sido tratados de ser abducidos en la costa a horas de la noche y además los perpetradores aparentemente no hablaban japonés como lengua materna. Todo esto llevó a sospechar que Corea del Norte estaba secuestrando a ciudadanos japoneses. En 1988, la desertora norcoreana Kim Hyun-woo mencionó que Corea del Norte mantenía en cautiverio a un gran número de ciudadanos japoneses que habían sido secuestrados en los 70s para utilizarlos como maestros de idioma y de cultura japonesa para sus espías. Estas no eran palabras vacías, pues Kim Hyun-woo habló acerca de su maestra de japonés, Yaeko Taguchi, quien había desaparecido en los 70s, en circunstancias muy parecidas a las circunstancias en las que desapareció Megumi. Después de esto, la familia de Megumi estaba segura que su hija había sido raptada por Norcorea, y esto se confirmó en 1993, cuando otro norcoreano, que había desertado a Corea del Sur, habló de cómo en los 70s, Corea del Norte secuestró a una niña de 13 años bastante alta, cuya descripción encajaba perfectamente con la de Megumi. Después de años de esfuerzos diplomáticos por parte del gobierno japonés y las familias de los desaparecidos, el líder norcoreano Kim Jong-il reconoció en 2002 el secuestro, tanto de Megumi como de muchos otros japoneses. Sin embargo, lo que mencionaron fue doloroso para la familia. Según ellos, Megumi se había casado con otro secuestrado, un surcoreano llamado Kim Chul-yun, con quien tuvo una hija, pero posteriormente sufrió depresión posparto y se suicidó en 1994. Corea del Norte incluso entregó unos supuestos restos, que fueron analizados en Japón y se descubrió que pertenecían a otra persona. La última novedad se obtuvo en 2012, cuando Che Sung-ryong, jefe de un grupo de apoyo para familiares surcoreanos secuestrados en Norcorea, dijo que había obtenido documentos que afirmaban que Yokota había muerto de depresión el 14 de diciembre de 2004. Sin embargo, la familia nunca dejó de tener esperanza, y aunque el padre de Megumi ya ha muerto, la madre sigue con vida y a la fecha sigue escribiendo cartas y grabando videos, con la esperanza de que estos algún día logren alcanzar a su hija, a quien espera todavía desde 1977. Número 6. Secuestro de extranjeros. El caso de Megumi es muy conocido por todo el impacto que tuvo en el gobierno japonés y en su diplomacia para hacer un esfuerzo por encontrar a aquellos ciudadanos japoneses que habían sido raptados por el régimen norcoreano desde los años 70. Sin embargo, no fue el único caso ni de cerca. Durante los años 70, Corea del Norte organizó una campaña sistemática de secuestros en las costas de Japón. Las víctimas, jóvenes japoneses comunes, elegidos al azar.
Algunos fueron llevados para enseñar japonés en escuelas de espías, otros para robarles su identidad, y algunas mujeres incluso fueron obligadas a casarse con los terroristas japoneses del Ejército Rojo japonés que vivían refugiados en Corea del Norte tras secuestrar un avión en 1970. Uno de los casos más recordados fue el de Shin Sang-ok y Che Un-hee, una famosa pareja surcoreana del cine que fue secuestrada para filmar películas propagandísticas, incluyendo una versión norcoreana de Godzilla llamada Pulgasari. Corea del Norte negó todo por años. Solo en 2002, Kim Jong-il admitió oficialmente haber secuestrado a 13 japoneses. A día de hoy se sospecha que fueron muchos más. Y no solo japoneses, también hay reportes de secuestros de surcoreanos, tailandeses, lebaneses, franceses, italianos, rumanos, chinos, malayos y hasta un ciudadano estadounidense llamado David Snedon, desaparecido en China en 2004, porque estos secuestros no se limitan simplemente a Corea del Sur y a Japón. Han habido secuestros incluso en el aeropuerto de Copenhague, en Dinamarca. Tal fue el caso de Keiko Arimoto, quien era simplemente una estudiante de intercambio. Keiko fue raptada en 1983 y hasta la fecha, su padre, quien aún vive, la sigue buscando. Número 5. La primera dama de Corea del Sur. El 15 de agosto de 1974, durante una ceremonia por el Día de la Independencia Coreana en el Teatro Nacional de Seúl, Moon Se-won, un coreano Sainichi, simpatizante del gobierno norcoreano, que había venido desde Japón, intentó asesinar al presidente surcoreano Park Chung-hee. Moon logró ingresar al teatro con un revólver Smith & Wesson de calibre .38 que había robado a la policía de Osaka. Durante el discurso presidencial, disparó desde el fondo del teatro. Una de las balas alcanzó a la primera dama, Yoo Kyung-soo, en la cabeza. A pesar de ser trasladada de inmediato al Hospital Universitario Nacional de Seúl a una cirugía de más de 5 horas, falleció esa misma noche a las 7 p.m. El presidente Park, conmocionado, continuó su discurso tras el atentado. Moon Se-won fue capturado en el lugar y fue interrogado. Él admitió haber sido un coreano nacido en Japón, quien había sido toda su vida simpatizante del socialismo, el Juche y el gobierno norcoreano. Admitió que Corea del Norte le había dado un pago de $500,000 de yenes para los gastos de transporte y alojamiento. También le facilitaron un pasaporte japonés falso, con el cual ingresó al país. Luego de su interrogatorio, fue condenado a la horca por el asesinato de la primera dama y la muerte en fuego cruzado de una niña que se encontraba en el lugar del atentado. Número 4. El atentado en el Aeropuerto Internacional de Gimpo. El año 1986 fue el año en el cual se celebraron los Juegos Asiáticos en Seúl. Debido a este evento, el gobierno norcoreano sabía que habrían muchos ojos puestos sobre su vecino del sur, el cual, para esas fechas, ya era considerablemente más desarrollado, más próspero y más rico que el norte. Esto despertó envidias en el gobierno norcoreano, que buscaban a toda costa hacer quedar mal a Corea del Sur, mostrándola ante el mundo como la Corea atrasada, dictatorial y pobre. En este contexto, el 14 de septiembre de 1986, una explosión sacudió el aeropuerto internacional de Gimpo, en Seúl, matando a 5 personas e hiriendo a más de 30. El ataque ocurrió apenas 6 días antes del inicio de los Juegos Asiáticos de 1986. Las autoridades surcoreanas atribuyeron el atentado a agentes norcoreanos, señalando que el objetivo era desestabilizar el evento deportivo y sembrar el terror. Este ataque, junto con otros actos terroristas atribuidos a Corea del Norte, llevó al gobierno surcoreano a implementar estrictas medidas de seguridad para los Juegos Olímpicos de Seúl, que se celebrarían en 1988. Número 3. El atentado en Rangún. El 9 de octubre de 1983, el dictador surcoreano Chun Doo-hwan estaba de visita en Rangún, Birmania, para rendir un homenaje en el mausoleo de los mártires. Mientras la comitiva surcoreana se reunía en el lugar, una bomba oculta en el techo explotó, matando a 21 personas, incluidos 4 ministros surcoreanos, y dejando 46 heridos. El dictador surcoreano se salvó únicamente debido a un retraso en su llegada. El ataque fue perpetrado por 3 agentes norcoreanos. Uno de ellos logró escapar, pero los otros 2 fueron capturados. Uno se mostraba orgulloso y no confesó el crimen, por lo cual fue condenado a muerte. El otro confesó todo lo que se sabe a la fecha de la planeación de este ataque, motivo por el cual se le perdonó la vida, aunque pasó el resto de sus días en una prisión birmana hasta que falleció de cáncer de hígado en 2008. Número 2. El vuelo 858 de Korean Air.
El 29 de noviembre de 1987, el vuelo 858 de Korean Air, que cubría la ruta Bagdad-Seúl, con escalas en Abu Dhabi y Bangkok, explotó en pleno vuelo sobre el mar de Andamán, matando a las 115 personas que iban a bordo. La investigación reveló que 2 agentes norcoreanos habían colocado una bomba en el compartimento superior del avión durante la escala en Abu Dhabi. Ambos agentes descendieron del avión antes de la explosión, pero fueron capturados en Bahrein cuando se descubrió que sus pasaportes eran falsos. Uno de estos agentes ya fue mencionado en este top, Kim Hyung-wee, la desertora norcoreana que alertó que Corea del Norte estaba secuestrando a ciudadanos japoneses. Ella, junto con Kim Sung-gil, se habían hecho pasar por una pareja japonesa para realizar este atentado. Tras ser descubiertos, ambos ingirieron cápsulas de cianuro. Kim Sung-gil falleció, pero Kim Hyung-wee sobrevivió y confesó el atentado. Kim Hyung-wee declaró que la orden del atentado fue dada por Kim Jong-il con el objetivo de desestabilizar las elecciones surcoreanas de 1988 y disuadir la participación internacional en los Juegos Olímpicos de Seúl. Originalmente fue condenada a muerte, pero posteriormente fue indultada por el presidente surcoreano Roh Tae-woo, al considerarse que había sido manipulada desde muy joven por el gobierno norcoreano. Desde entonces vive bajo protección en Corea del Sur y hasta ha escrito un libro. Número 1. Secuestros de aviones desviados a Pyongyang. Para este puesto incluí 2 casos. El primero es el vuelo YS-11 de Korean Airlines. El 11 de diciembre de 1969, un avión de Korean Airlines, modelo NAMC YS-11, despegó de Gangneung con el objetivo de llegar a Seúl. A bordo viajaban 46 pasajeros y 4 tripulantes. A los pocos minutos de vuelo, el agente norcoreano Cho Chang-wi secuestró la aeronave, obligando a los pilotos a desviarse hacia Corea del Norte. El avión aterrizó en Sondok, cerca de Wonsan, escoltado por cazas norcoreanos. Al llegar, los pasajeros fueron encapuchados y separados. 2 meses después, Corea del Norte liberó a 39 pasajeros, pero retuvo a 11, incluyendo a toda la tripulación, y hasta la fecha, su paradero sigue siendo desconocido. Los liberados relataron haber sido sometidos a sesiones de adoctrinamiento diario. Este incidente es considerado uno de los secuestros más notorios perpetrados por Corea del Norte en tiempos de paz. El otro caso que decidí incluir para este puesto del top es el vuelo 351 de Japan Airlines. El 31 de marzo de 1970, 9 miembros de la facción del Ejército Rojo japonés, un grupo terrorista marxista, armados con katanas y explosivos caseros, secuestraron el vuelo 351 de Japan Airlines, un Boeing 727 con 129 personas a bordo. Inicialmente exigieron ser llevados a Cuba, pero al no contar con suficiente combustible, optaron por dirigirse a Pyongyang. Tras liberar a la mayoría de los pasajeros en Fukuoka, volaron a Corea del Norte con algunos rehenes, incluyendo al viceministro de Transporte de Japón. Una vez en Pyongyang, los secuestradores recibieron asilo político. 2 días después, la tripulación, junto con el resto de los pasajeros, regresaron a Japón. Únicamente se quedaron en Corea del Norte los terroristas de la facción del Ejército Rojo japonés. Llegados a este punto, el video se ha terminado. Si les gustó, dejen like o un comentario y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta luego.